de los tejorones del barrio El Niño. Este grupo de tejorones nos impresionaron porque abarcaron hasta la calle 5 de Mayo. Son como 70 parejas de tejorones. Eso quiere decir que San Juan Colorado va fomentando la cultura. Cada danza se va fomentando en esta población. Para nuestros visitantes, para una muestra, este es uno de los grupos de los tejorones que existen en San Juan Colorado. Hay muchos grupos de danzas en esta población. Está la danza de los maromeros, que en la actualidad los danzantes de esta danza, los maromeros, bailan por parejas en la cuerda. Saltan, brincan con un solo pie o brincan por parejas en la cuerda. De esta manera nos despedimos del barrio Iñiñú, de estos tejorones. Que pase. De mayor antigüedad. Este es el grupo de danzantes de estas mascaritas de mayor antigüedad. Fue el primer grupo en esta población que empezó a divertir a la gente. Su patrón actual es el señor Agustín Mejía Marín. El nuevo patrón
de mayor antigüedad. Esta fue su presentación en este Carnaval Costeño 2017. Terminando el programa, vamos a seguir bailando. Así que nadie se va. No hemos terminado. Enseguida viene la otra parte de nuestro programa, que es el concurso de disfraces. Las indicaciones de los concursantes las dará el profesor Florencio Nicolás Aguilar, y cada participación del pueblo de este municipio de San Juan, Colorado. A ver, ¿quién o quiénes serán los primeros? Será inapelable, así es que los concursantes ya saben de que tienen que hacer bien el papel que van a presentar. Vamos a pedirles, maestros jurados, que tomen asiento para que observen esta participación de estos muchachos que se esmeraron. Y si hubiera otro participante que quiera incluirse, puede hacerlo, ya que son pocos los que se encuentran aquí, puede hacerlo en este momento. Ahí la gente ve pues cómo se exhibe la artesanía hechas por nuestros artesanos, por nuestras artesanas, el telar de cintura, el pozahuanco, los enanitos, Pepito y Juanito. ¡Fuertes los aplausos para estos dos participantes que son merecedores automáticos de este premio económico! Gracias, presidente municipal, doctor Juan García Arias, porque sabemos que usted tiene un corazón noble y que le ha echado muchas ganas en este gran evento sociocultural, y sabemos que después de este carnaval vienen más eventos culturales, tal vez como el curso de pintura que se va a dar después de este gran evento. Agradecemos infinitamente a la autoridad municipal por coordinar esta actividad cultural. Muy bien, también se incluye otra diosa más de las mascaritas. Repito, si hubiera otro participante que trae una vestimenta y quiera participar, está libre del concurso.
de los presidentes municipales de Guasón, tanto de Iztapa, para acompañarnos en este evento. Gracias, amigos. A ver, vamos a explicarle a los muchachos, niños que están viendo esto, traten de no acercarse mucho para que se pueda grabar. Saludos para las escuelas que están presentes con nosotros. Está en la escuela Benito Juárez, San Juan Colorado, la escuela Justo Sierra. Propietario de Autopartes Lama. Gracias, amigos, por los premios. Se acaba de incluir otro, el Tacuate, que solamente sale paso. Ahora sí, ya se incluyó el Tacuate. Llevamos 5 minutos de exhibición, faltan 5 más. ¿Cuántos aplausos pues para animar a estos muchachos participantes? Ojalá para el próximo año, con esta exhibición, con esta participación, se preocupen un poquito más los camaradas que les guste esto y que sean más los participantes, ya que habrá nuevamente más premios para los que se integren. Un minuto para que sumen sus puntos y vemos a quién le van a asignar la premiación. Es algo enorme ser participante de hay muchas palabras que se nos escapan que pueda decir. Venimos por una invitación de un gran amigo. Somos de alguna manera conocedores de lo que es el arte. Hay muchas, bueno, la participación que nos dieron a nosotros es, yo de mi parte voy a dar el tercer lugar a una persona que yo hubiese querido que hubiera participado, que hubiera estado ahí presente, porque tenía mucha originalidad, pero ser original también significa participar, ¿no? Una disculpa si no reúno los requisitos, es el tercer lugar para el Tacuate. Chasseur Luz Roundel. Y pues en primer lugar está con Abel Hernández Lorenzo. Porque yo soy de Pinotepa de Don Luis igual, pero también soy nativo, mixteco igual, pero en esto hay que trabajar. Por sus premios. Pasen de este lado, por favor. Y llegamos los...
pasa si yo me lo quito?